Atención, acaba de llegar el dato de pobreza. Estamos hablando de el dato que acaba de acercar el INDEC. 40.9% de la población en Argentina está debajo de la línea de pobreza. Atención con este dato, estamos hablando cerca del 41% de la población debajo de la línea de pobreza. Esto abarca el primer semestre del año. Vamos a aclarar que en este primer semestre estamos hablando de los primeros 3 meses del año sin pandemia, sin coronavirus en la Argentina, y los siguientes 3 en donde claramente la pandemia también hizo lo suyo. Ahí están los datos y vamos a meternos brevemente en cada uno de estos datos para decirte, bueno, cómo esto ha impactado. Un 8,1% de hogares por debajo de la línea de indigencia. Atención con el dato de indigencia, que incluye al 10,5% de las personas. Este es el dato de indigencia y el dato de pobreza entonces está en 40,9%. Vamos a recordar que para ser pobre en la Argentina tenés que estar por debajo de los 43.810 pesos con 70 y en el caso de la indigencia por debajo de los 18.029 pesos con 10. Siempre hablamos de una familia tipo, Estamos hablando de madre, padre y 2 hijos. Para no caer en la línea de pobreza se necesitan 43.810 pesos y para no caer en la línea de indigencia 18.029. Lo cierto es que se destinó un número muy importante de ayuda social este año. Vamos a hablarlo a esto con el ministro Daniel Arroyo en minutos nada más. Y aún así se conoce este dato durísimo, Estamos hablando del 40,9%, cuando el primer semestre del año 2019 era del 35,4%. Bien, aquí vamos a seguir hablando de este dato que acaba de llegar el INDEC, que estamos tratando de ponerle un poquito de lupa, a los números que llegan aquí desde el INDEC. Está aquí con nosotros Claudio Jacqueline. Bienvenida, Claudio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Celio? Bien, ¿y vos? Bueno, lo primero que yo te diría respecto de lo que acabamos de escuchar es que está un poquito por encima de lo que se esperaba. La idea era que no superara el 40%, que ya es una cifra muy impactante, aun cuando, como vos bien dijiste, solo abarca el primer semestre, de lo cual solo la mitad de ese periodo fue el que estuvo bajo el impacto de la pandemia. Segundo lugar, pensemos que el Estado ha manifestado varias veces que asiste a 9 millones de argentinos. Es decir, a pesar de la ayuda del Estado, hay un 40, casi 41% de argentinos bajo la línea de pobreza y casi 9% bajo la línea de indigencia. Es decir, altísimamente preocupante, sobre todo si uno tiene que proyectar lo que va a ser el segundo semestre con todo el impacto de la pandemia, que además se ha prolongado más allá de lo esperado y que está impactando mucho más fuertemente en el interior de lo que también se había esperado para esta etapa. Dato que, y esto también es un elemento a tener en cuenta, desde lo social y desde lo político. Desde lo social, la gente vive esa realidad, la gente padece esta situación. Desde lo político, la aparición del dato en marzo próximo, año electoral, va a tener un fuerte impacto político. Es decir, que vamos a ver una cifra que algunos especialistas dicen superaría el 50% de pobres en la Argentina. Y está claro esto que estás marcando, Claudio, porque recién vos también lo decías, En el primer semestre, esto durante enero, febrero y marzo. Marzo comenzó la cuarentena el día 20. El día 20. Claro, es decir, fueron muy pocos días los que afectaron al mes de marzo. A partir de allí ya sí
tenemos que incluir además el impacto que tuvo la pandemia del coronavirus a la ya crisis económica que tenía la Argentina y que tiene la Argentina, estructural, ¿no? Digo, entonces, a eso sumamos el mes de abril, mayo y junio. Exactamente, cuando todavía venías con el arrastre de cierta actividad y de ciertos ingresos que en algún punto se cortaron a partir de eso, porque además tampoco es que empezó de manera tajante, se cortó actividad, pero hay 3 meses de actividad plena en la Argentina. Los que van a venir son casi de inactividad, aunque haya habido a partir de agosto alguna recuperación de la actividad, pero el impacto social va a seguir siendo muy fuerte y además tengamos en cuenta que la ayuda en algunos sectores se ha descontinuado o se ha modificado, es decir, va a haber también impactos que se van a ver. Lo cierto es que, ¿qué estamos viendo? Demandas sociales, situaciones como la que estamos viendo de tomas de tierra, que más allá de componentes políticos que puedan tener y que los tienen en muchísimos casos, también están reflejando una situación social que empieza a presionar y que es posible que en la medida que la cuarentena empiece a hacerse más laxa y que las demandas sociales empiecen a crecer, hacia diciembre tengamos un mes otra vez caliente en demandas y necesidades. Ahora, vos hablabas también de cómo se destinó la ayuda social, ¿no? Y me parece que es un dato importante que después vamos a conversar con el ministro de Desarrollo Social, con Daniel Arroyo, pero la cifra que se destinó a ayuda social en lo que va de este año quintuplicó. Escuchen bien, quintuplicó lo que se destinó en ayuda social en todo el 2019. En 2019 se destinaron 28.000 millones de pesos y en lo que va el año estamos hablando ya de 150.000 millones de pesos. Estamos hablando específicamente de alimentación, específicamente también de primera infancia. Es decir, que a pesar de esto, Claudio, por eso quiero remarcarlo, digo, a pesar de esta ayuda social, de este enorme cantidad de dinero que se ha puesto allí, se incrementó en 5 puntos semestre a semestre la pobreza. Sí, y además agreguemos un dato que también es relevante, que la Argentina, comparado con otros países, está por debajo de los niveles de ayuda del Estado que han dado otros países. También eso explica que esos 5 puntos de crecimiento se estén marcando ahora, porque la ayuda ha sido mucha, pero tampoco ha habido tantos países que hayan tenido una cuarentena tan extendida, tan rigurosa, por lo menos en los primeros 4 o 5 meses, y que hoy se está viendo en el impacto de ese número, pero de la realidad que padecen los argentinos, más allá de este número, que las estadísticas, como decíamos, es una foto que ya quedó vieja, es una foto que hoy es sepia. Hoy los argentinos bajo la línea de pobreza son muchos más que los que estamos viendo en este número del INDEC, que no es que esté mal, está muy bien, pero ya pasó. Claro. No es que esté tergiversado, dejémoslo claro. Lo cierto es que es un número de algo que ya pasó y que se agravó. Claro. Ahora, recién hacías mención, ¿no? Cuando hablamos de pobreza, hablamos de varias cuestiones y entre ellas, por supuesto, la vivienda, ¿no? Hablábamos recién de la situación de Guernica y hacia